Le preguntan por Milei y dice estas idioteces. O sea, ¿dónde está la dolarización? Te endeudaste con el Fondo Monetario Internacional y, ojo, llevas un montón de tiempo en el gobierno y el aborto sigue siendo estatal, socialista y proveído por impuestos, cosa que los libertarios no defendemos. Más de 300,000 abortos se han llevado a cabo en Argentina desde que se estatizó de manera socialista el aborto y Milei no lo ha quitado. Pero bueno, vamos por partes a educar a esta pobre, infeliz, casi analfabeta, que a lo mejor tiene buenas intenciones. Lo único que te importa es que no lo pague el Estado, sino que lo pague el privado, porque vos sos una inmoral, una pervertida, y después de la paliza, la humillación a la que te sometió Agustín Laje, que te destruyó la carrera para siempre, de manera irreversible, deberías haber rectificado y aprendido un poco. Hay una mujer que yo no le presto atención porque me parece una pobrecita, pero cuando lo escuché digo, esto lo tengo que pasar porque esta mujer está totalmente desacreditada, fue aplastada, vapuleada, reventada, destruida en el famoso debate en el cual Agustín Laje le dio la paliza y la humillación de su vida. Me refiero a la ¿cómo se llama? Esta aventurera, esta muchacha, la fiestera de Gloria Álvarez. Y tiene una cifra, está reducida a la insignificancia, es un mosquito marginal, pero por ahí algunos le creen o sus redes rebotan. Y entonces, como dice estupideces, me parece apropiado no educarla a ella, me importa un pito, ella y sus innobles costumbres no me interesan. Yo lo que quiero decir es que a lo mejor influyen gente del exterior en el contexto de esta campaña anti-argentina que hace la izquierda, incluido ella, que es el sector ideológico al cual pertenece. Y entonces, digo, no a ella me importa un pito, ni la conozco ni me interesa, porque yo, digamos, es una cita, una pobre mujer a la cual le deseo que ojalá tenga una vida más saludable que la que tiene, pero va, eso se lo deseo de corazón. Pero lo que me irrita es que confunda la opinión pública con ignorancia. A lo mejor no lo hace de mala, no sé si es mala, es tonta. Entonces, una persona tonta, pero que algunas personas creen que sabe y puede inducir a los bien intencionados al error. Le preguntan por Milei y dice estas idioteces. Y es necesario, me parece oportuno, desmentirlas para que no se difame, para que no venga ningún personaje menor, iletrado, desinformado y encima con ínfulas de vedette, porque lo único que es vedette, pero tiene, digamos, una suerte de revestimiento politológico, por lo menos pretende venderse así, aunque su éxito, bueno, éxito. Si alguna vez pasó fue por estar semidesnuda en la pantalla, no por otra cosa, pero bueno, influye. Entonces hay que contestar sus errores. No creo que mienta, quiero creer que no miente. Porque si a todos los defectos que tiene le sumamos la malicia, y entonces ya encontrarle una virtud hay que tener no una lupa, sino un telescopio. Perdón. Sí, totalmente. Perdón. Pero y dime, ¿qué te parece Bukele y Milei? Íbamos por ahí. Esa es la cosa, o sea, ¿dónde está la dolarización? Te endeudaste con el Fondo Monetario Internacional y, ojo, llevas un montón de tiempo en el gobierno y el aborto sigue siendo estatal, socialista y proveído por impuestos, cosa que los libertarios no defendemos. Más de 300,000 abortos se han llevado a cabo en Argentina desde que se estatizó de manera socialista el aborto y Milei no lo ha quitado. Pero bueno, vamos por partes a educar a esta pobre, infeliz, casi analfabeta, que a lo mejor tiene buenas intenciones. Vamos a empezar por el final. Cuando ella dice que hay 300,000 abortos socialistas, todo aborto es socialista. Es redundante. No importa si lo paga el Estado o lo paga un privado. En realidad, 300,000 abortos, 300,000 homicidios. Y vos adherís a eso. Lo único que te importa es que no lo pague el Estado, sino que lo pague el privado. Porque vos sos una inmoral, una pervertida. Y después de la paliza, la humillación a la que te sometió Agustín Laje, que te destruyó la carrera para siempre, de manera irreversible,
deberías haber rectificado y aprendido un poco. Ahora habla del aborto socialista cuando lo paga el Estado, pero no cuando lo paga el privado. Digamos, a ver, el aborto es un homicidio y se queja, hay 300.000, sí, hay 300.000 homicidios. Eso es lo grave. Mucho más grave a que lo pague un privado que lo pague el Estado. 300.000 homicidios. Si encima lo paga el Estado hay un elemento adicional, pero absolutamente marginal, no es eso lo importante. El aborto es un homicidio y si el que quiera ver lo que dice Gloria Álvarez, que no tiene ningún argumento, fue un papelón, un bochorno, fue el peor contexto de su vida, porque con un micrófono en un reportaje amable se las rebusca con soberbia. Cuando tuvo que debatir con Agustín Laje terminó reducida como una cucaracha que uno tira por la ventana porque molesta acá en el ambiente y la tiras por la ventana, es un asco, le tiras un poquito de ray. Eso hizo Agustín y quedó así, pulverizada para siempre. Nunca más dio una conferencia, ni vendió un libro, ni hizo un carajo. Terminó, pero abatida. Acelerada estaba acelerada, más de lo habitual. Buah, no sé por qué razón. Y lo que no sabe esta vedette es que el aborto, dice, hace tiempo que está Milei y no lo derogó. Milei no lo puede derogar, lo tiene que derogar el Congreso de la Nación. Primer punto. ¿Sabes? Milei no puede hacer un decreto y derogar el aborto. Lo tiene que derogar el Congreso de la Nación, con los quórum pertinentes en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para derogar una ley. ¿Correcto? En la Argentina, la Cámara de Senadores se renueva de a tercios. ¿Entendiste, Bedetonga? Se renueva de a tercios. Y Milei lleva 2 elecciones, la del 2023 y la de 2025. Recién en la del 2027 se completan los 3 tercios como para que la Libertad Avanza pueda tener un bloque competitivo, completando los tres periodos electorales que vos necesitás para tener un parlamento en la Cámara Alta competitivo con los demás, que tienen toda la camada de elecciones a cuestas. La Libertad Avanza nace en el 2023 y como se renueva de tercios, todavía no pasaron los 6 años o los 3 tercios que vos necesitas para tener un bloque lo suficientemente nutrido, porque es matemática, como para poder pelear en el Congreso el tema del aborto. Y ella habla así, toda... No tiene un chico, un amigo, una amante, sea mujer o varón, no me interesa la vida de ella, que la asesore un poquito antes de hablar estupideces, no consulta en Gemini, en la inteligencia artificial, a ver un poco, a ver cómo es el Parlamento de Argentina, cómo se deroga un aborto en la Argentina, antes de hablar idioteces. La otra cosa que dijo, habló de la dolarización. Precisamente, para que haya dolarización retardada mental, necesitas una ley del Congreso de la Nación y otra vez necesitas los 3 tercios. Hay cosas que se pueden hacer por Congreso y cosas que no. Y el Congreso de Milei es necesariamente el Parlamento que tiene Milei en el Congreso más pequeño que el de los demás partidos porque tiene menos elecciones y no han pasado la cantidad de elecciones suficientes como para renovar en el caso del Senado, tener un bloque con la cantidad de elecciones completas como para dar una pelea lo suficientemente equivalente y poder discutir y debatir el homicidio prenatal al que ella adhiere y cuya única preocupación es el gasto público, no los 300.000 niños asesinados. No le da, no le da. Y después habló de la dolarización. La dolarización tiene que ver, bueno, justamente, tiene que ver con el Banco Central. Y para dolarizar y cambiar la moneda y incorporar el dólar, como por ejemplo lo tiene Ecuador u otros países, es menester y es necesario modificar la Carta Orgánica del Banco Central, un sinfín de leyes y normativas que tienen que pasar por el Congreso. Congreso que, repito, por milésima vez, para que esta chica le entre, tiene que tener la ley, tiene que pasar por la Cámara Baja, la Cámara Alta, y la Cámara Alta se renueva de tercios. Díganle, los que conocen a Gloria Álvarez, que para no hacer el ridículo, consulte con la inteligencia artificial. No le voy a pedir que lea, no le voy a pedir lo que no puede hacer, pero consultar con coso ese en el celular, cómo se sanciona una ley en Argentina, qué se necesita, cuál es el cuadro, eso sale rápido. Así no hace un papelón. Hay que avisarle además a esta vedette que dice, se endeuda con el Fondo Monetario Internacional. A ver, vos tenés un sinfín de deudas
tenés un sinfín de deudas que Milei heredó, y lo que no sabe esta marmota menor, pero influye en otras personas, es que, o poquitas, pero no importa, hay que dar la batalla en todos lados para que no nos dejemos confundir, que no se dejen confundir nadie por embusteros, por embusteras, que no tienen las facultades mentales en orden. Cuando Milei asumió, las reservas del Banco Central eran negativas. Ahora están acariciando los 50.000 millones de dólares. Punto uno. La deuda que tiene un país no depende de lo nominal, sino depende de la capacidad de pago y depende del patrimonio que vos tengas y de la capacidad de pago. Si un barrendero debe 10.000 dólares, probablemente esté complicado. Si Elon Musk debe $1 millón, no tiene ninguna complicación personal. Pero en el plano nominal debe mucho más que el barrendero. Pero además de eso, lo que no sabe es que la deuda externa en Argentina se compone de un montón de variables, como por ejemplo la que se contrae con el fondo, la que se contrae con el Club de París, la deuda del Tesoro. Si vos enumerás todas las variables, Milei cuando llegó al poder tenía una deuda de 400.000 millones de dólares. Actualmente hay una deuda de 350.000 millones de dólares. O sea que Milei desendeudó el país en 50.000 millones de dólares, desendeudó el país en 50.000 millones de dólares y las reservas dejaron de ser negativas y son positivas en casi 50.000 millones de dólares. Sin, además, agregar cosas que no dice esta pobre mujer. Bajó, 15 millones de personas salieron de la pobreza y pasamos de una inflación del 230% anual al 20 y pico por ciento anual y que está a la baja. El riesgo país estaba en 3.000, ahora está en 400 puntos básicos. El dólar, cuando ganó las elecciones el idiota de Alberto Fernández, valía 40 pesos y cuando se fue valía 1.400. Ahora vale 1.400. Dólar estable, inflación a la baja. Y somos el país que en el último año más creció PBI per cápita en América Latina. Además de las estupideces que dice, los logros que se generaron no los menciona. Y le exige logros que todavía no puede alcanzar Milei porque no ha transcurrido el tiempo natural para tener un parlamento equivalente al de los otros partidos y poder disputar aquellas reformas prometidas que necesariamente tienen que pasar por el Congreso. Y habla con unas ínfulas. Yo ya sé que ella habla para los chicos, pero puede influir e inducir al error. ¿Son las sustancias? ¿Es la ignorancia que siempre tuvo? ¿La falta de libros? ¿La irresponsabilidad? ¿Qué la lleva? ¿O es una mala persona y difama y miente a sabiendas con tal de desacreditar a Milei? No sé. Pobre imbécil. Ojalá se recupere de salud, por favor. Eso es lo importante. Pero lo demás, de todas maneras, merece ser... porque es... A ver, está bien, está reducida a la nada, no publica nada, no existe, pero existió. Y a veces rebotan videos de ella, siempre hablando pavadas, pero rebotan. Y qué sé yo, si hay alguno que se hace viral o no, e induce al error en quienes lo escuchan. Y hablando de energúmenos, apareció Alberto Fernández. Milei fue a Brasil. Hoy fue impecable en la rural, ovacionado en la sociedad rural, que dicho sea de paso, tampoco lo sabe esta vedette, hay récord de cosecha histórico en la República Argentina. La minería está alcanzando niveles históricos de producción con Milei, con las reformas del RIG y de libre empresa, y está alcanzando niveles históricos de producción petrolera. Realmente hay provincias enteras que han duplicado o triplicado la tasa de capitalización. Que consulte, ¿cómo se llama? Géminis, ¿cómo se llama? Hay una aplicación así gratuita, Álvarez, una aplicación gratuita que se llama, vos para consultar cosas elementales, Géminis se llama, sí, por lo menos esta. Bajale y antes de 3 o 4 cositas, si vas a decir 3 o 4 cosas, por lo menos trata de que tengan algún respaldo de algo.
No te pido que leas, no te pido que te formes ni que te capacites. Eso lleva tiempo, esfuerzo, responsabilidad, concentración e inteligencia. Atributos que nunca demostraste tener. Pero por ahí consultando con eso, o googleando y un poquito, sacás un panfleto de 3 renglones como para que si te preguntan puedas no hacer el ridículo. Bueno, punto. Los que sienten que vale algo su palabra, bueno, por lo menos hay que corregir para que la gente que es de afuera y nos mira desde afuera no se deje influir en el desacierto, ¿verdad?